Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a platicar, como todos los martes, con el doctor Enrique Sáenz, pero además vamos a tener el honor de compartir tanto con el doctor Sáenz, el honor de tener al comandante Henry, al doctor Enrique Zelaya, desde los Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando con don Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica, y el doctor Enrique Zelaya, comandante Henry, desde una ciudad en los Estados Unidos. Vamos con ellos, vamos a estar hablando alrededor, lógicamente, del impacto que está teniendo el huracán ETA en Nicaragua, la reacción, el impacto que puede tener en la zona del Caribe norte, en la zona central norte del país, y en el resto de Centroamérica. Vamos a estar hablando también con ellos alrededor de las elecciones en los Estados Unidos. El doctor Henry está allá para ver exactamente qué es lo que piensan los nicaragüenses allá, la diáspora nicaragüense, cuáles son las expectativas exactamente. Ahorita son las 5:03 aquí, o sea, son las 6:03 de la tarde en el este de los Estados Unidos. Faltan 2 horas para que cierren los centros de votación, aquellos centros de votación que no tengan gente en fila para votar. Las reglas o las leyes de los Estados Unidos dicen que los centros de votaciones no pueden cerrar si hay gente haciendo fila para ir a votar. Y la lucha está bien cerrada, pero ese tema lo vamos a tocar después con el doctor Henry, con Enrique, sobre el impacto que puede tener, que van a tener los resultados de esas elecciones en la política nacional, en la situación en la estrategia de la oposición en este país y en las decisiones que podrá tomar o irá a tomar Ortega alrededor, si irá a cambiar de la estrategia que tiene, que es de seguir imponiéndose a punta de represión, a punta de leyes y de opresión y represión y destrucción en la situación del país. Y también vamos a tocar el tema de la situación de la oposición, igual que la situación del sector privado, que después de que se filtró la carta de este fin de semana, donde 2 presidentes de 2 cámaras mandaron una carta a Ortega pidiéndole una reunión para tocar temas económicos, excluyendo la situación de los temas políticos. ¿Qué tanto se va a fracturar o si se puede fracturar o si se va a fracturar el COSEP y el sector privado en este país? Tomando en cuenta que el presidente del COSEP dijo que desconocía a esas cartas. Después varios miembros de lo que le llamamos aquí la bancadita han dicho que sí conocían, pero ya también han salido otros presidentes diciendo que nunca ese tema se discutió en el COSEP.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar en la reunión del día de mañana. Antes de entrar con ellos, hombre, nuevamente nuestra solidaridad y oraciones con el pueblo de Nicaragua, sobre todo aquellos que están en la zona norte del país, en la región norte del Atlántico, del Caribe, ya entró el huracán ETA, entró con fuerzas de un huracán de categoría 4. No, ahí estamos viendo esto exactamente ahorita al norte de Puerto Cabeza, en la ciudad de Puerto Cabeza. Esos son los vientos con que trae, eso fue hace como media hora, ¿verdad? Ya hemos visto el impacto y la destrucción que está teniendo hasta hace unos momentos, hasta hace unos minutos o media hora, o no se sabía de ningún fallecimiento, pero desgraciadamente ya hubieron los primeros 2 muertos. Fue alrededor de, ya le vamos a decir dónde se produjo un deslave en la zona minera, y donde 3 trabajadores sufrieron la consecuencia, uno se salvó y los otros 2 desgraciadamente no lograron salvarse. Esto es parte de lo que va a vivir, porque ahorita no es solo el impacto que está teniendo el huracán a la hora de entrar, sino que aquí va a haber más lluvia, van a haber van a haber ríos desbordados, van a haber más deslaves, y esto definitivamente va a tener, o está teniendo y va a tener un impacto devastador en toda la zona. Ya aquí en Managua pues está cayendo una lluvia más o menos, amaneció bien nublado, pero no hay las lluvias fuertes ni los vientos que se creía que iba a haber, pero hasta el momento no han llegado a la ciudad de Managua. Ya nuevamente vamos a ver, el pueblo de Nicaragua tiene que estar listo para nuevamente demostrar su solidaridad, su respaldo y el apoyo que siempre ha caracterizado al pueblo de Nicaragua. Vamos a ver, hasta el momento el SINAPRED ha estado manteniendo informado y tenemos información que hasta el momento, en términos generales, han actuado muy bien, y a la hora, incluyendo al ejército y a la brigada que mandaron, donde han logrado, y definitivamente lograron salvar vidas. Vamos a ver, ojalá que esto continúe, pero definitivamente pues va a ser impactada la zona. Por otro lado, quería comentar, y lo vamos a hablar alrededor de la situación interna, de lo más importante, la parte fuera de la situación y la preocupación que tenemos todos por la situación que están viviendo nuestros hermanos nicaragüenses en la zona norte del Caribe y la zona central. Ya al lado de Nueva Guinea ya se empezó a sentir lluvias y vientos fuertes. Ahí vamos a ver un video que nos acaban de mandar de la zona de hace unos cuantos minutos, donde ya comenzaron las lluvias y los vientos fuertes. Esto es al lado de, ahora vamos a decir exactamente a dónde es. Empieza a llover con viento en Macuelizo, en Nueva Segovia, y en otros municipios de ese departamento ya están teniendo bastante lluvia y vientos fuertes. Así que la preocupación es por toda esa nota, toda esa zona. Aparte de eso, ¿qué implica, cómo va a impactar esto a la producción de frijoles también? Y lo más probable es que haya escasez de frijoles. Ojalá que los especuladores, y aquí es donde entra el gobierno nuevamente, pero desgraciadamente ellos son los principales especuladores alrededor ojalá que no se dispare el precio del frijol. Por otro lado, el día de mañana, y lo habíamos comentado, pero lo vamos a dejar mejor para comentarlo esto y analizarlo con nuestro invitado, don Enrique Sáez, y el comandante Henry, que ya está con nosotros. Solo vamos, antes de irnos al cambio, a continuar con la cadena de oraciones que hemos tenido todos los días alrededor del pueblo, una lectura que nos recomendó el Padre Tomás, que refleja la lucha que estamos teniendo todos los días
este pueblo nicaragüense que Dios nos sigue poniendo bastante pruebas para demostrar nuestra capacidad, luchando contra una dictadura asesina, una dictadura satánica, contra una pandemia y ahora contra desastres naturales con un huracán categoría 4. La lectura es Efesios 6, del versículo 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a un cambio y regresamos con nuestros invitados, el comandante Henry y don Enrique Sáenz. Ya volvemos. Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y al contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedi Funides. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya están vía Skype nuestros invitados de honor del día de hoy, don Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica, y el comandante Henry, doctor Enrique Zelaya, desde los Estados Unidos, donde ya tiene un rato de estar allá, ha participado en las diferentes reuniones, estuvo desde allá desde la reunión que se dio en la OEA, en la marcha de los 1000, en las diferentes protestas que han habido en los Estados Unidos, igual que las reuniones que hubieron de Latinos por Trump y Nicas por Trump. Don Enrique, el doctor Zelaya, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, con don Enrique como todos los martes, y el doctor Henry en esta ocasión especial. Muchísimas gracias por tenerlo en el programa. Bueno, muy buenas tardes, Jaime, y buenas tardes, Enrique. Un placer saludarlos y siempre mi admiración para ambos y de todo el pueblo de Nicaragua. Buenas tardes. Don Enrique. Bueno, muchas gracias. De verdad que es un gusto compartir con Henry. Deberíamos hacerlo más frecuentemente. Un saludo a la audiencia del
programa Jaime Arellano en la Nación, como hemos dicho en otras oportunidades, como se ve desde distintos continentes, se ve desde distintos horarios. Así que independientemente de si es mañana, si es tarde o si es noche, un saludo afectuoso a la audiencia de Jaime Arellano en la Nación. Don Enrique, comencemos con su opinión alrededor del impacto que está teniendo esta. ¿Qué saben, qué se maneja en Costa Rica, en la diáspora nicaragüense en Costa Rica, alrededor de este huracán? Sí, mira, primero tendría que unirme a las expresiones con las que iniciaste el programa de solidaridad con los nicaragüenses que en este momento están siendo afectados en la costa Caribe. Lo segundo es un mensaje también de alerta. Y esto no es llamar a la desgracia, sino que llamar al alerta, recordando la experiencia del Mitch, que normalmente los huracanes se desplazan, esa es su característica, pero no siempre ocurre así. Y en el caso del Mitch, se quedó estacionado, dando casi vuelta alrededor del mismo punto, y eso fue lo que ocasionó la mayor devastación, sobre todo en Honduras, pero también en Nicaragua y en el resto de Centroamérica. Entonces, aun y cuando haya quienes, algunos nicaragüenses, se sientan distantes, es importante enviar el mensaje de que no bajen la guardia, ¿verdad? Porque estos fenómenos atmosféricos son traicioneros. Ahora aparentemente está marcada la ruta hacia la parte norte de Jinotega, y allí no solo el daño humano que está causando en la costa Caribe, sino que el daño económico que puede causar si efectivamente pasa barriendo toda esa zona, que es una zona productiva y sobre la cual Henry pues conoce de primera mano cuáles son las realidades de los productores y de la actividad económica ahí. Doctor Henry, comandante, tu comentario alrededor, vos que conocés bien la zona, lo que está viviendo el campesinado, lo que está viviendo la gente en esa zona ahorita, hombre. Bueno, mira, Jaime, yo me uno a todo lo que dice Enrique Sáenz, ¿verdad? La realidad es que yo conozco muy bien la zona, una zona donde hay bastante pobreza, especialmente en la costa atlántica norte, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues, nos afecta la política, nos afecta la pandemia y ahora, pues, por los fenómenos naturales. Creo que es una desgracia para nosotros que estemos sufriendo eso. Tenemos que tener mucha hidalguía. Este es el momento que todas las autoridades se deben de portar a la altura, ¿eh? No solo para salvar vidas, sino que para protegerlos a nivel de salud, porque las consecuencias no solo van a ser del huracán ahorita. Esperemos pues de que ya que pasó el huracán no suceda como el Mitch, como sucedió, que se quedó estacionario y eso provocó ese fue lo peor, pues el hecho de que se quedara estacionario. Las consecuencias son gravísimas, Jaime. Te cuento de que las carreteras se arruinan. Primero, estamos en un área donde la infraestructura es mala. Recordemos que para el Mitch se destruyó el puente de Matiguás, ¿verdad? Que supuestamente hicieron un puente alterno y dijeron de que solo era para 6 meses, ¿verdad? Creo que fue desde el Mitch, hasta hace como 2 años inauguraron el puente y gracias a Dios que lo donó Japón, ¿verdad? Si no, nosotros nunca lo hubiéramos podido establecer, que es la ruta donde se va a la costa atlántica. Así que a nuestros amigos costeños, desgraciadamente, pues, no se les pudo deslindar la tierra que ya tenían ellos ya establecida y ahora esto es otra condena más. Esto va a traer miseria, enfermedades, la malaria se aumenta. Recordemos que la malaria es la enfermedad que más personas mata en el mundo y todo lo que es lluvia, todo lo que es esto se arruina en la parte norte de Jinotega y en la parte de Nueva Segovia, que está lloviendo. Recordemos de que el café está madurando y entonces las lluvias provocan maduración continua, el café se cae, no hay cortadores. Esto desgraciadamente pues trae un costo humano, ojalá que sea el menor humano,
pero los costos en infraestructura y los costos en la agricultura van a ser enormes. Ya mencionaste los frijoles. Recuérdense que la cosecha más productiva de todos granos básicos es la postrera, que es la que se va a recoger ahorita. Y esto trae muchísimos problemas. Así que, desgraciadamente, no son buenas noticias para Nicaragua. Ojalá que las autoridades, ojalá que no pase como siempre, que las ayudas se las roban, ¿verdad? O son aprovechadas por personas que verdaderamente no la necesitan. No miro, pues, cómo, un gobierno que está viviendo en base a los paramilitares haga un programa de desarrollo, de cuidado, de mejorar lo último que nos queda en agricultura, que sería el apante, ¿verdad? Ahora hay que mirar el apante que le tenemos que dar. El gobierno debería estar haciendo un programa en los próximos días para aumentar la cosecha en apante, para que por lo menos tengamos que comer, hermano, porque la realidad es que esto traspa los cuernos, ¿verdad? Y bueno, mi solidaridad con Nicaragua. Como médicos que sos también, pues también estamos luchando, aparte de una dictadura, estábamos luchando con el pueblo de Nicaragua contra una pandemia. Y en el sector rural, en el campesinado, la información que estábamos teniendo era de que la pandemia estaba golpeando fuertemente, aunque el gobierno lo sigue ocultando. Este desastre natural que está pasando, que todavía no ha pasado, el ojo del huracán todavía no ha tocado tierra, ¿verdad? Entonces las consecuencias vienen grandes, más lluvia, ríos desbordados, deslaves, como ya vimos que causaron la primera muerte. Pero ¿qué tanto va a influir eso negativamente en la pandemia, en COVID-19? ¿Qué tanto viene a fomentar esto, pongámosle, la situación de contagio del COVID-19? Si es que va a fomentar algo, pues. No, afecta directamente. Recordate que estas son poblaciones que se han mantenido más o menos dispersas. Y por supuesto que cualquier gobierno, pues en la primera acción es tratar de meterlos en un refugio. También recordate de que uno de los primeros ejes de la pandemia es la separación, la segregación de las familias. Ahora las van a tener que juntar. Eso aumenta pues enormemente el contagio del virus. Pero no solo eso hay, sino que tenés que tener infraestructura para el lavado de manos, lo cual se hace más difícil cuando cada quien lo hacía en su casa y ahora el gobierno o las autoridades locales tienen que tener agua para que se laven y se bañen y se limpien y se aseen no sé cuántos refugiados que tienen que tener por un tiempo X o Y razón. Otro asunto es la desnutrición, Jaime, especialmente en los niños y en los adultos, que es donde más ataca la pandemia, en los adultos con enfermedades preexistentes. Esto definitivamente pues va a traer de que los ancianos, además de estar juntos, además de que no tengan toda la infraestructura para asearse, pues tampoco van a tener sus medicinas que tomaban para sus enfermedades preexistentes y esto va a ser un aumento. Esto es un aumento. Este es el territorio ideal para que el virus del coronavirus se propague, ¿verdad? Estábamos viendo que los centros de refugio, doctor Henry, estábamos viendo que los centros de refugio y hay averaje de 500, 300, 400, 500 personas en un centro de refugio, ¿verdad? Donde no hay el distanciamiento, no puede haber distanciamiento. La mayoría de todas estas personas, de acuerdo a lo que hemos visto, los videos que hemos visto, no andan con máscara tampoco. Entonces, la situación es crítica y se va a volver más crítica. Don Enrique, según los pronósticos que del tiempo, hablan de que aquí va a seguir lloviendo por los próximos 5 días, mínimo, máximo 7 días, lluvia. En una situación donde, y para Henry también, en una situación donde ya había sido un invierno bastante fuerte, donde la tierra estaba saturada, como se dice. ¿Qué tanto impacto económicamente vamos a hablar, y ya no digamos de la vida, como lo acabamos de mencionar por las diferentes situaciones que estaba mencionando Henry? Bueno, yo quisiera reiterar lo que decía antes. El hecho de que veamos en este momento el ombligo del huracán
como se le dice, desplazándose un poco retirado del Pacífico, eso de ninguna manera nos debe llevar a que la población del Pacífico se sienta que ya no está expuesta. Como decía antes, estos fenómenos tienen unos desplazamientos que son al azar, no están predeterminados. Y entonces que es crucial mantener medidas de prevención y de alerta. Aunque se esté retirado, aunque siga por otro rumbo, las posibilidades de desplome, las posibilidades de deslave, recordemos, y aquí como estamos hablando de desgracia, pues no queda de otra que recordar las desgracias. Recordemos el deslave del volcán Casita, ¿verdad? Entonces, todas las personas que están cerca de corrientes de ríos, todas las personas que están en laderas o todas las personas que están debajo, en la parte inferior de las laderas, también es importante que más allá de los vientos y la parte propiamente del huracán, tomen medidas de prevención frente a la posibilidad de este tipo de accidentes. Y ese tipo de prevenciones, sobre todo en la parte donde no da de lleno, pues tienen que mantenerse durante un periodo de tiempo. Vos mencionabas que está estimado de por lo menos 5 días de lluvias. Bueno, lamentablemente los nicaragüenses tenemos experiencias dolorosas en este tipo de desgracias. Es importante recordarlas y tomar las prevenciones que corresponden para evitar que las desgracias tengan una repercusión mayor. Obviamente, la repercusión económica, en primer lugar, es en las zonas productivas donde va transitando, ya les mencionaba Henry, en términos de infraestructura, pero también en términos de cultivos. Henry no lo mencionó, pero bueno, es también una zona de ganadería. Yo por conversaciones con los ganaderos, y Henry lo puede explicar mejor, lo que significa cuando se anega para el ganado el terreno donde están, o que no se pueden mover, o que se pudren, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos efectivamente frente a una situación que puede ser muy grave, y aquí hay que hacer 2 llamados. Además, ¿verdad? Por ahí salieron unas fotografías de unos médicos haciendo ya campaña partidaria, ¿verdad? Lo que es realmente bochornoso. Aprovecharse o pretender aprovecharse de la desgracia de la gente, de las penurias de la gente, para hacer campaña partidaria. Y lo segundo, a las autoridades. Muchas de ellas, hay que reconocer, tienen experiencia, muchas de ellas han sido diligentes en otros tiempos, que apliquen esa misma diligencia. Y nosotros recordar que las autoridades del gobierno no es que hacen un favor, no es que se sacan dinero de sus bolsillos, ¿verdad? Es su obligación. Un gobierno está para eso, para las condiciones normales, pero también para atender las calamidades. Entonces, que estemos claros que lo que están haciendo es quienes lo hacen, y quienes lo hacen bien, cumpliendo con su obligación. Quienes no lo hacen mal o manipulan, pues simplemente representan más de lo mismo que no quiere el pueblo nicaragüense. ¿Cómo evitar, doctor Henry o Enrique, que eso precisamente, que no se polarice esta situación? Vimos videos, han salido videos, por ejemplo, de la misma zona de Wilwi, donde
o la gente que no alcanzó en otro refugio o no llegaron por necesidad a otro refugio que montó el gobierno y se metieron a una iglesia donde hay como 200, 300, pero el gobierno no reconoce ese refugio, entonces no le llevaron ayuda, ni le llevaron colchonetas, ni le llevaron alimentación, ni nada por el estilo. Hemos visto alcaldes que han denunciado que no lo están tomando en cuenta, solo porque no son del gobierno. Y cómo hacer para que de los dos lados, ¿verdad?, no se trate de utilizar esta situación catastrófica que se está haciendo, que está viviendo el pueblo y que va a sufrir aún más, para que no le traten de sacar beneficio a los dos lados. Y viene la siguiente pregunta, también se la tiro las dos seguidas. ¿Cómo va a ser la comunidad internacional para canalizar ayuda para el pueblo de Nicaragua cuando hay una enorme desconfianza en esta dictadura y en la transparencia de esta dictadura, pero al mismo tiempo esta dictadura va a bloquear cualquier ayuda que trate de venir para organizaciones no gubernamentales que no sean del gobierno? Henry y después Enrique. Bueno, mira, desgraciadamente, pues ese es el calvario que hemos vivido, pues, ¿verdad? Especialmente acentuado muchísimo en este régimen. El gobierno aquí va a tratar equivocadamente de capitalizar la ayuda o capitalizar lo que pueda dar para decir que ellos son, pues, los tarzanes del momento. Y la realidad es que hay que tomar muy en cuenta lo que dice Enrique, pues todo gobierno que le pase esto, pues a ellos les tocó y ellos para eso reciben su salario, para eso tienen las instituciones, para eso tienen la representación a nivel internacional del pueblo y debería de ser una ayuda para todos. Esto es algo estúpido que en este momento, en esta emergencia, alguien se ponga a preguntar porque quién es sandinista y quién no, pues. O sea, sería una manera burda pero lo hemos visto, desgraciadamente lo hemos visto. Entonces, es más, pues lo hemos visto inclusive con el levantamiento del 18 de abril, como personas heridas se les negaron pues las entradas a los hospitales. Ojalá, ese es el llamado que creo yo que nosotros tenemos que hacer a todas las autoridades de salud, de todo, del MED, de todo, del INRA, de todas las organizaciones que el Estado pueda tener. Hombre, que este no es el momento pues para andar pensando en política, ¿verdad? Que este es el momento de salvar la mayor cantidad de vidas, que esto es una desgracia para todo el país y aquí la vamos a padecer todos, ¿verdad? Sandinistas y no sandinistas, independientes y todo. Entonces, creo que los gobiernos ante la comunidad internacional, pues creo que deberían de forzar para que parte de esa ayuda pues sea canalizada a través de los organismos no gubernamentales, ¿verdad? Creo que aquí, desgraciadamente, se está probando el error que tuvo el régimen al aprobar pues esa ley en la cual no quiere dejar entrar nada, absolutamente nada, si no es con autorización de ellos y si no es con vigilancia de ellos. Aquí la ayuda va a hacer falta. La comunidad internacional tiene tantos problemas en sus países que verdaderamente la deberíamos de priorizar y la deberíamos de aprovechar al máximo y que no seamos los nicaragüenses que yo considero, pues, y te lo digo aquí claro en este programa, que quien ande haciendo eso, que son las autoridades sandinistas las que están mandando en muchas de estas regiones, hombre, serían más que estúpidos, ¿verdad? Y más que inhumanos si comienzan con estas mezquindades políticas, ¿verdad? De querer salir bien. Aquí nadie va a salir bien, aquí todos vamos a salir mal. Y lo único que vamos a hacer es tratar de mitigar un poco las consecuencias que sufra la población. Entonces, ojalá, no tengo muy buenas perspectivas de que eso suceda, ¿verdad? Porque este es un gobierno que ha sido su comportamiento en todo, ¿verdad? En todo y tipo. Te da algo, pero si estás con él, si no, pasás puedes hacer la cola. Es más, hasta sus mismos partidarios fueron expulsados, fueron despedidos de sus trabajos solo por no pensar como este régimen. Así que esperemos pues de que compongan esa situación. Enrique, ¿querés ampliar en ese punto? Sí, yo creo que este crédito que otorgó el BID para de los 41, 43 millones de dólares para enfrentar la pandemia, de alguna manera marca la ruta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ese crédito? Que por cierto, hay que darle seguimiento cómo se va ejecutando. Que el BID
dirigió o está dirigiendo esos recursos hacia quienes lo necesitan, hacia la prevención y hacia el tratamiento de la pandemia. Pero ¿qué hicieron? Utilizaron unos mecanismos de canalización para impedir, uno, que el gobierno o las autoridades del gobierno se bisneen esos recursos, y dos, que los manipulen partidariamente. Entonces, aunque es un mecanismo un poco más complicado, pues están utilizando a organismos internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para Ejecución de Proyectos o la OPS y a organizaciones no gubernamentales. Ahora, entonces creo que esa ruta es la que nosotros debemos alentar, porque creo que es obligación de todos en unas condiciones como las que señalaba Henry, donde no están abundantes los recursos, ¿verdad? Que solo es cuestión de pedir y allá va. Cada país, cada gobierno en este momento tiene sus agobios. Los pobres, los menos pobres y los ricos. Ya vemos lo que está pasando en Europa. Ahora, vos fuiste diputado y trabajaste en Cancillería de Cooperación Externa, si no me equivoco. Este préstamo del BID, que es para la lucha contra el COVID y para la prevención, tomando en cuenta lo que mencionamos los tres a los comentarios iniciales, de que hay en centros de refugio 300, 400, 500 personas, las condiciones de infraestructura con que va a quedar toda esta zona. ¿Se podría ocupar esa plata? ¿Hay suficientes argumentos para usar de esa plata para ayudar a la zona? Bueno, lo que ocurre es que es un convenio que tiene unos objetivos definidos, un presupuesto definido, y lo que no podemos es cobijarnos la cabeza y que se nos congelen los pies. En realidad aquí lo que hay que hacer es solicitar recursos de cooperación internacional de emergencia. Con todo y las restricciones internacionales, hay organismos y países que tienen unos pequeños fondos para desembolsarlos de manera rápida. A esos es a los que hay que apuntar, pero siempre con dos asteriscos. Uno, que se canalicen por medios que no estén sujetos a sospechas de corrupción. Y dos, que no estén expuestos a la manipulación partidaria. Y ahí está, vuelvo con el ejemplo del BID. Y aquí, efectivamente, se pone bien rápido, bien rapidito en evidencia el disparate, la mezquindad, la irresponsabilidad, la estupidez del régimen al haber aprobado esa ley, impuesto esa ley de agentes extranjeros, porque con toda esta solidaridad que se ha despertado en los nicaragüenses en el exterior, estoy seguro que los nicaragüenses en el exterior están pendientes de esta desgracia y viendo cómo hacen para canalizar fondos de ayuda a los afectados. Ahora, la ventaja es que al gobierno. La ventaja es que esa ley no entra en vigencia hasta dentro de 60 días. Pues ya ha transcurrido unos días, pero falta, creo que hasta la primera, creo que el 18 o el 21 de diciembre es que entraría en efecto. Claro, pero la desgracia no se va a parar en un mes. No, estoy claro. Si acabó con el cultivo de frijoles, si acabó con el plantillo de café, vos vas a necesitar 6 meses de comida, no 15 días. Por eso digo que otra de los planteamientos que nosotros tenemos que hacer, y lo hacemos desde aquí, es a esta irresponsabilidad del régimen que incluso con esta estupidez está amenazando con coartar la solidaridad de los nicaragüenses en el exterior, que ya sabemos han sido extremadamente solidarios con los nicaragüenses en Costa Rica y en Nicaragua. Ahora, me gustaría, pues, porque este tema desgraciadamente va a seguir y vamos a tener que seguir discutiendo la situación y el actuar del gobierno
y la reacción de la población alrededor de este desastre natural. Me gustaría así tocar, porque en estos momentos, ahorita está sucediendo el día de la elección en los Estados Unidos. En estos momentos todavía queda hora y media por la zona este de los Estados Unidos para que cierren los centros de votaciones. En la zona oeste de los Estados Unidos todavía quedan como 2 horas y media para que cierren los centros de votaciones. Usted se habla, o que las encuestas dicen que el voto popular está a favor de Biden, es un voto electoral, ¿verdad? Todos los expertos decían, porque había una cifra récord de votación adelantada, ya sea por correo o en los estados donde la gente puede ir a votar antes de la fecha. Si no me equivoco, han votado al día de ayer, habían votado creo que 105 millones, número redondo, de ciudadanos norteamericanos. Y decían los expertos que si el día de hoy salían a votar unos más de 60 millones, eso significa que Trump podía a volver a reelegirse. Siendo los estados claves, la Florida, Georgia, Ohio, Pensilvania, Arizona y Minnesota, si no me equivoco, son los 5 estados clave. Decía un experto que Trump ganó con 306 votos electorales en las elecciones pasadas, lo cual necesita 270. O sea, se puede dar el lujo, pongámosle, de perder 36 votos electorales de todos estos estados y todavía ganar. Uno de los estados clave es la Florida, donde, si no me equivoco, se encuentra el doctor Henry, que participó la semana pasada en una reunión de Nica por Trump, y tuvieron reunidos también con el candidato alcalde de los republicanos, Steven Bobo. ¿Qué se maneja allá, Henry, y cuál es el manejo de los latinos? Son creo que alrededor del 5 o 6% de los votos en la Florida. Eso es determinante para ver si Trump gana la Florida, que siempre ha sido un estado bien cerrado, donde se ha ganado cuando los republicanos ganan, han ganado por 1,5% de los dos lados. Siempre es una lucha. ¿Qué se dice allá y cuál es el ambiente de allá? La gente está saliendo a votar, ha salido a votar. Contarnos qué es lo que se ve allá. Pero mira, Jaime, la realidad es de que vos sabés de que de las últimas 7 elecciones aquí en los Estados Unidos, 6 ha ganado el voto popular los demócratas, ¿verdad? La realidad, y si vemos unos 2 o 3 meses antes, la ventaja de Biden era enorme sobre el presidente Trump, ¿verdad? Esa ventaja se ha reducido muchísimo en los últimos días, semanas diría yo, al suceder un montón de cosas, pues al sacar de una computadora que dejó olvidada el hijo de Biden, y eso ha venido a ocasionar pues un repunte del presidente Trump. Es evidente que el arma más poderosa que han utilizado los demócratas ha sido pues el supuesto mal manejo de la pandemia que ellos dicen, ¿verdad? Y por supuesto la misma personalidad de Trump, ¿verdad? La cual tiene una facilidad a caerle mal a muchos, ¿verdad? Pero te repito que esa ventaja que tenía Biden, aquí, por lo menos en la Florida, hombre, se ha visto reducida. Es más, en los últimos 3 días se han visto unas caravanas inmensas, ¿verdad? Recordate que Trump en la elección, cuando él ganó en el 2016, él perdió el estado de Miami-Dade. El estado lo ganó, pero Miami-Dade lo perdió. Entonces, más bien aquí lo que se ha visto es que Miami-Dade se está desbordando, ¿verdad? Entonces, es tanto pues de que el equipo de campaña de Biden ya siente un pesimismo que definitivamente pues que ellos ganen el estado de la Florida. Y creo yo que esta es la idea más o menos general y la cuestión general que se ha mantenido en el país. Ahora los latinos por lo general no han salido a votar, y si salen a votar han votado por demócratas, ¿verdad? Creyendo que los demócratas son los que les van a dar
más seguridad migratoria, pongámosle. En este año, los latinos de allá primero están incentivados para salir a votar, y en segundo lugar, si están incentivados para salir a votar, están votando más por Biden o por Trump. Bueno, mira, aquí en la Florida definitivamente los latinos votan más por Trump, ¿verdad? Recordate que esta es una población que en su mayoría, por lo menos los nica, y que yo tuve mucho contacto con ellos, la mayoría viene del exilio del 79, ¿verdad? Y posteriormente han venido por consecuencias de las mismas políticas que han tenido estas narcodictaduras en América Latina. Todos, los bolivianos, los peruanos, todo el mundo ha venido la mayoría de veces por esto. Y algunos tal vez por la situación económica. Pero se mira un fenómeno muy importante, Jaime, que yo te lo voy a decir y te lo voy a decir tal como lo siento. Yo siento que todos los latinos que han venido aquí, de lo ahora que sea, que han venido afectados por una ola, que cómo se manejaron estos socialistas, y desgraciadamente para los demócratas tienen historia de haberlos apoyado. Estoy diciendo historia, ¿verdad? Porque eso puede cambiar también, pero tienen una historia de ser más amigos con estos gobiernos de izquierda, y lo que hizo Obama, pues abrir las relaciones con Cuba, todo eso. Más bien eso ha amasado un montón de sentimientos en contra del Partido Demócrata, y muchos latinos pues van a votar por el presidente Trump de eso. Y la realidad que yo en el fondo me extraño como algunos latinoamericanos que han venido aquí y han sufrido el exilio, porque el exilio es sumamente duro. El que cree que estar en los Estados Unidos y está en una situación de oro, eso es falso. Pues inclusive hasta la comida, cuando vos venís por primera vez, muchos nicaragüenses, por lo menos nosotros los nicaragüenses, no has comido una hamburguesa, no te has comido las comidas que son típicas aquí. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí a la edad de 10 años, probar un café sin azúcar, eso era terrible, y unos cafés que no servían para nada, especialmente que yo venía de Jinotega, y probar un café diferente. Entonces hasta las comidas son diferentes, el idioma es diferente, las calles son diferentes. O sea, el exilio es duro, el trabajo que tenés que hacer aquí, que especialmente utilizás los trabajos más bajos, los que no quieren los americanos, andar lavando casas, andar cuidando niños, andar de niñera, andar... o sea, es una cuestión terrible. Hombre, yo no sé cómo yo lo considero pues una ruta media malévola, ¿verdad? Salí huyendo. Muchos confiscados han venido aquí, muchos confiscados que los confiscaron del 79, les arruinaron su vida psicológicamente, a su familia y todo. Hombre, y algunos de ellos vienen aquí a los Estados Unidos y vienen a votar por la gente que los ayudó, pues. Y no te estoy diciendo los demócratas que ayudaron pues a esos gobiernos de izquierda de América Latina, pero eso sucede, pues. Y ese es un fenómeno, pues, de que ya puestos aquí, como que no les interesa Nicaragua, y dicen, no, yo quiero resolver mi problema aquí, ¿verdad? Y por supuesto que también, pues, la gente, pues, como vive trabajando y trabaja duro, pues a veces desconoce muchas cosas. Y ambos partidos utilizan propaganda que verdaderamente es negativa, pues, como decirle que los demócratas apoyan a los de raza negra, cuando ellos fueron los que favorecían la esclavitud. Por eso sucedió una guerra civil. Después nombraron a los primeros representantes de raza negra mucho más tarde que los republicanos. Y nosotros, especialmente nosotros, yo te voy a decir algo, yo soy un testigo de eso. Pues en los años 80, cuando se produjo la guerra de invasión del Pacífico con la ley de servicio militar hacia los campesinos de la Misquitia, del norte y del centro del país, aquí los demócratas no nos apoyaban en nada. Ellos hubieran gozado y brincado de la alegría si verdaderamente el EPS nos hubiera eliminado a todos y hubiera eliminado a los campesinos. Y te lo digo porque lo vi, pues, y eso yo soy testigo. Ahora, por supuesto que cambia, ¿verdad? No necesariamente significa que el día de hoy, pues, si ganaran los demócratas van a ser iguales, ¿verdad? Especialmente después de que las épocas son diferentes, las coyunturas diferentes. Ahora, Henry, ¿verdad? Pasado, vistamente, ¿verdad? Henry, pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Ahora, en el año que yo estuve exiliado allá, vi que la comunidad nicaragüense, el espíritu de abril que se estalló aquí en Nicaragua, también estalló en la diáspora nicaragüense, en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
Yo vi ya los nicaragüenses que estaban ahí, inclusive aquellos que ya ni se quería pensar en Nicaragua por resentimiento, porque se había tenido que ir, etcétera, se habían involucrado y lo vimos y lo hemos visto y lo hemos sentido con la ayuda una enorme ayuda que ha hecho la diáspora nicaragüense a los nicaragüenses aquí y afuera, y vimos bastante apoyo hacia Trump. Hace una semana, un poquito más de una semana, llegó Biden a la Florida y lo entrevistó Iván Taylor, el periodista nicaragüense que trabaja para Univisión, creo que Univisión, y le digo, y mandó un mensaje a los nicaragüenses: no voy a ser duro con Ortega y voy a ser mejor que Trump en las cuestiones migratorias, no voy a expulsar a nadie y voy a darle estatus inmediato a los que están ahí. Esas declaraciones de Biden, ¿tuvo algún tipo de impacto en la comunidad nicaragüense alrededor de su simpatía que había mostrado en gran mayoría por Trump, o no tuvo impacto? No, yo creo que, te dije, ¿verdad? Yo creo que verdaderamente Trump ha repuntado, ¿verdad? Ha repuntado muchísimo en las últimas semanas, y todo el mundo, pues, lo que vaticina aquí en la Florida es de que Trump va a ganar la Florida. Pues eso lo vaticinan, también no estamos seguros, ¿verdad? Porque ni siquiera han entrado los primeros resultados. Ahora, lo que sucede es precisamente eso. Vos sabés que así son los políticos, pues, y en todos lados del mundo, y así es la política. Recordate que en el tiempo de Obama fue cuando más inmigrantes deportaron, ¿verdad? Lo acusan a Trump, por ejemplo, de que tienen los niños en unas jaulas, ¿verdad? Pero recordate que quien hizo las jaulas fue verdaderamente, pues, Obama, ¿verdad? También es evidente que creo que nosotros los nicaragüenses y los venezolanos y los cubanos desearíamos de que, al ser Trump, pues, como es, debió haber tenido una política más sólida y más firme ante estos gobiernos totalitarios narcochavistas, ¿verdad? De América Latina. Y creo y yo en lo personal pienso que Trump pudo haber hecho más. Y la realidad es de que creo, pues, de que cualquiera que gane, ojalá que haga más. Aunque sabemos que el trabajo debe ser interno nuestro, especialmente en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Debe ser, nosotros somos los que debemos hacer esos cambios, pero es evidente que la comunidad internacional es necesaria, cuando habla de la comunidad internacional, evidentemente los Estados Unidos es parte vital, pues, que si ellos tienen una decisión política, vamos a resolver este asunto lo más pronto. Ya regreso con vos. Enrique, vos que te gusta estudiar, hacer estudios, análisis, tener mucho contacto en los Estados Unidos, ¿cómo ves vos? ¿Cuál crees vos que pueda ser el resultado del día de hoy? Sí, mira, primero que ya son las 8 de la noche en la costa este, o sea que ya... No, hay una hora de diferencia, son las 7:15 todavía. Bueno, pero en cualquier caso, ya a esta altura del partido, independientemente de los votos que están todavía en curso en la costa oeste y en el centro oeste, ya el pueblo norteamericano eligió, ¿verdad? Lo que falta es conocer los resultados. Yo he estado, por supuesto, siguiendo de manera atenta los distintos comentarios de los distintos canales, y a mí lo que me queda es un signo de incertidumbre. Es decir, nadie daba una certeza porque por esta forma muy particular de elección en Estados Unidos, y sobre todo porque en los últimos días, como decía Henry, las encuestas marcaban un acortamiento de las distancias. Alcanzó el tiempo a Trump para empatar y rebasar en los días que faltaron para la elección, no se sabe. Y vi los distintos, todas son especulaciones, pero yo creo que más allá del resultado, porque los nicaragüenses tendemos, ¿verdad?, en buena parte a colocar la solución de nuestros problemas fuera de nosotros. Y yo quisiera retomar lo que decía
Henry, independientemente de quién elija el pueblo norteamericano, lo que ocurra en Nicaragua va a ser resultado de lo que hagamos los nicaragüenses. Y esto está ratificado muy cercanamente con Venezuela, donde la administración norteamericana tuvo un compromiso mucho mayor que en Nicaragua, donde la comunidad latinoamericana e internacional tuvo un compromiso mucho mayor que en Nicaragua. 60 países han reconocido a Guaidó y sin embargo ahí están partidos, ¿verdad? Y las elecciones parlamentarias son dentro de un mes y lo que se ve es una fractura en la oposición. La comunidad internacional puso su parte, pero por razones que se pueden discutir, la oposición no ha estado en capacidad de capitalizar esto. Paso al caso de Bolivia, ¿verdad? En el caso de Bolivia hubo gobiernos, y hay que decirlo, la OEA o en el marco de la OEA, que se jugaron, por así decirlo, el físico, con la denuncia y la presión a Evo Morales hasta que abandonara, renunciara, ¿verdad? Porque el fraude fue desnudado. Pero un año en ejercicio del gobierno le bastó a las fuerzas que se oponían a Evo Morales para servirle en bandeja un triunfo más rotundo al MAS y el retorno que va a ser apoteósico, ¿verdad?, de Evo Morales. ¿Es responsable la comunidad internacional? No, son responsables los irresponsables internamente que propiciaron eso. Y ya para aterrizar en Nicaragua, nosotros el martes antepasado, lamentablemente yo tuve un inconveniente el martes pasado, analizamos en caliente la decisión de la OEA. La decisión de la OEA, yo creo que no es resultado de la voluntad unilateral de la comunidad internacional, sino que de la lectura que hacen de las realidades internas. Entonces, ¿qué ocurrió? En junio del 2019, la comunidad internacional le da 75 días a Ortega, con la amenaza implícita o explícita de aplicar la Carta Democrática en 75 días. Pasó un año y unos meses y los mismos que aprobaron esa resolución aprobaron otra resolución donde se olvidan de la Carta Democrática. Los 75 días quedaron enterrados en el olvido y lo que aprueban es un muestrario de condiciones electorales con las que es difícil estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero absolutamente insuficiente. Y yo me atrevería a plantear que gobiernos vecinos, por ejemplo, pueden haber pensado, ¿y para qué me voy a jugar el físico y a enfrentar a Ortega cuando todas mis exportaciones pasan por territorio nicaragüense? Si estos de las organizaciones opositoras pues ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en un discurso hacia la comunidad internacional. ¿Te referías a Honduras y Guatemala? 5 días después estaba confirmándose, ¿verdad?, de parte y parte, porque aquí por lo menos yo no siento que es cuestión de agarrar a pedrada a un solo lado, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué se van a rifar si tenían inmediatamente el ejemplo de Bolivia? Entonces vuelvo al caso de Estados Unidos. Gana Trump, ya definió una política que la anunciaron desde hace meses cuando dio declaraciones el jefe del Departamento para Centroamérica y Caribe del Departamento de Estado y que fueron confirmadas por el embajador frente a la sede, al portal de la OEA, que ellos apuestan por elecciones. Bueno, esa es la política definida, pero eso dependerá de
de la administración Trump, si hay una nueva administración Trump. No, dependerá de lo que hagamos los nicaragüenses internamente, porque si algo también ha caracterizado la política, al menos hacia América Latina, de la administración Trump, es que no toma posiciones unilaterales. En la medida de lo posible ha buscado cómo estar acompañado por democracias latinoamericanas en el marco de la OEA. Gana Biden y repite la misma política de Obama. Pues lo que pase va a depender de lo que ocurra, de lo que hagamos los nicaragüenses. Cambia la política y cumple lo que ha estado diciendo, que va a ser firme, que no va a cambiar las sanciones, etcétera. De todas maneras va a depender de nosotros. Y sinceramente, si seguimos nosotros como estamos, pues no vamos a pasar de este punto, ¿verdad? Porque ya estamos en las vísperas del año electoral y ya las condiciones electorales ya están fijadas. ¿Cuáles son las condiciones electorales? Porque dentro de 5 días empieza ya el año electoral. 1, suspensión de derechos y garantías constitucionales. Esa es la primera condición. 2, más de 100 presos políticos. Esa es la segunda condición electoral. 3, más de 100,000 exiliados. 4, la tramitación de una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a los opositores. 5, la imposición de una ley de ciberdelitos. Esa es la quinta condición electoral. 6, la imposición de una ley de agentes extranjeros. 7, represión generalizada a medios de comunicación, a periodistas, a ciudadanos comunes y corrientes, a dirigentes políticos. 7, organizaciones de fuerzas de choque y de paramilitares activas y listas para agredir. Ahora, esas son las condiciones electorales. Ahora, entonces, en estas condiciones, estarse despedazando o en estas condiciones hablar que vamos a unas elecciones, perdóname, a mí me parece que si estás de buena fe, estás medio tostado, ¿verdad? Y si no, no estás de buena fe, pero yo no le doy el beneficio de la duda a nadie que en las presentes condiciones esté apostando a unas elecciones democráticas. No le doy el beneficio de la duda. Yo comparto algunas de las cosas que vos acabas de decir, comenzando por la última, que ahorita en Nicaragua no hay condiciones para ir a elecciones con Ortega. No, y cuando decimos estamos a 5 días de entrar a un año electoral, yo creo que Ortega no va a convocar a elecciones todavía. Probablemente por algo pasó el decreto del 21 de mayo que para inscribir candidatos y presentar candidatos. Si decide que convocar a un año electoral, a un proceso electoral, va a ser hasta en mayo del 2021. Antes no lo va a hacer. Pero el tema de los Estados Unidos es importante, no solo porque los Estados Unidos han liderado la presión contra Ortega, la presión de la comunidad internacional contra Ortega, sino inclusive el mismo Ortega. Muchos de ustedes, de los analistas y nosotros, los comentaristas o los divulgadores, como lo quieran poner, los comunicadores, hemos asumido o hemos analizado que Ortega iba a esperar las elecciones de los Estados Unidos para ver qué decisión tomaba. Algunos creían o creen que si gana Biden, las negociaciones con los Estados Unidos le puede ser más fácil a Ortega. Por eso la importancia de las elecciones de los Estados Unidos, ¿verdad? Lógicamente los problemas de Nicaragua los vamos a resolver los nicaragüenses, pero las elecciones de los Estados Unidos, desde el mismo punto del gobierno, está esperando a ver qué es lo que sucede para ver qué hay. Yo creo que está cometiendo un error porque, aunque creo que Trump va a ser más fuerte, va a seguir siendo más fuerte y va a aumentar la presión, acordémonos que el gobierno de Obama, o de Biden, que era vicepresidente, fue el primero en sancionar a Ortega por las elecciones del 2008, cuando sacó a Nicaragua de la cuenta del resto del milenio. O sea que ahí ese cálculo que está haciendo Ortega, creo que se está equivocando. Algo que no estoy de acuerdo con vos es que traten de creer que la experiencia de Bolivia se va a repetir o tiene que ver algo con Nicaragua.
En Bolivia, lo que pasó en Bolivia son dos escenarios diferentes a lo que está viviendo en Nicaragua. En primer lugar, allá tenés más del 65% de la población es indígena. Y estaba el partido de Evo Morales, era el partido de los indígenas. Y tuvo un año, y los resultados te dicen que aunque se hubieran unido los tres de la oposición, no llegan ni al 50% de los votos. El que ganó, ganó con más del 54% de los votos. El error que cometieron allá fue que tuvieron un año en el poder y salieron con las mismas mañas de siempre, las mismas políticas tradicionales de los políticos corruptos. La que tuvo el vicepresidente en funciones, le gustó la miel de poder y quiso explorar la posibilidad de reelegirse. Y los candidatos de la oposición, en vez de decir cómo iban a resolver los problemas y lo malo que había hecho Evo Morales y tenía Bolivia en la situación que está, empezaron a atacar solo a Evo Morales, cuando ya inclusive Evo Morales ya no era ni candidato, y no hicieron propuestas para decirle a los bolivianos, mira, si hay indígena o no si hay indígena, Bolivia la vamos a sacar adelante de y esta manera. Y querer comparar que la misma que porque supuestamente aquí no hay unidad, va a pasar lo mismo que en Bolivia, creo desde mi punto de vista que no tiene ninguna semejanza actual. En Nicaragua nunca ha habido una unidad de cúpula. Lo que siempre el pueblo ha visto cuando ve una opción que le parece y respalda, la ha respaldado desde los tiempos de doña Violeta hasta la fecha. Y esa coalición, y lo habíamos discutido los tres en diferentes escenarios, esa coalición no iba a llegar a ningún lado. Yo creo, para mí la Alianza Cívica tomó la decisión correcta, pero el grave error es que la tomó muy tarde. Ahora, el gran reto que tiene la Alianza Cívica es ver si puede aglutinar a movimientos como Iniciativa por el Cambio, al movimiento patriótico, al movimiento gremial, del movimiento de los médicos de la unidad gremial, y crear una oposición política, una alianza política que se prepare para todos los escenarios, incluyendo el escenario electoral, si es que se llega a dar. Pero creer que aquí una oposición donde estaba influenciada por Alemán, influenciada por Bruqui Rivera, influenciada por Cerrato, era la opción para este país, el pueblo ya la había rechazado. 8 meses tuvo la coalición siendo la niñita de que todo el mundo quería estar ahí, y el pueblo nunca lo aceptó. Nunca hubo un sondeo que hubiera aceptado a la coalición, jamás la aceptaron. Ahora vamos a ver si el reto lo logra asumir la Alianza Cívica y logra construir algo junto con todas las organizaciones que son la mayoría y verdaderamente opositoras en este país, que pueden lograr construir algo que el pueblo se sienta identificado para respaldar, vuelvo y repito, en cualquiera de los escenarios, ¿verdad? Porque el electoral es el menos viable que veo ahorita, y apartando el de las armas, que nadie la quiere, pero el menos viable que yo veo para salir a Ortega es el electoral. Jamás va a arriesgarse él. Y lo de la OEA, en eso sí coincido con vos, Enrique, y la OEA le mandó un mensaje no solo a Ortega, y tomó la decisión porque y le mandaron un mensaje tanto a la Alianza Cívica como a la UNAP, para que se bajaran de la arrogancia o prepotencia que a lo mejor algunos de sus liderazgos habían demostrado durante este tiempo. Y digo esto porque en la reunión de cancilleres en Colombia, cuando le dieron el plazo a Ortega, hablaba de que tenía que establecer unas negociaciones o diálogos, Alianza Cívica, UNAP, mencionaron con nombre y apellido a las dos organizaciones. En esta resolución de la OEA no mencionan a ninguno de los dos, mencionan que tiene que haber unas negociaciones con la oposición, porque la misma comunidad internacional, que no son babosos, y aquí hay embajadores y representantes de ellos, le han dicho, hombre, aquí no hay ninguna organización ahorita que se pueda decir que representa a la oposición en este país. Desgraciadamente esa es la situación en la que estamos ahorita en este país,
en la situación política, ya no digamos el desastre económico y los desastres que se pueden poner. Doctor Henry, no sé si quería agregar y después la palabra a Enrique. Tengo muchísimo que arreglar, Jaime. Mira, tanto en la situación de Venezuela, como en la situación de Bolivia, como en la situación nuestra, la realidad es que a veces hay episodios que la comunidad internacional ha sido inclusive más efectiva que los propios ciudadanos. Y breve, porque no me quiero meter porque son situaciones totalmente diferentes del resto de los países. Pero Bolivia tuvo un año que el dictador se fue, pero no quitaron la dictadura. Se fueron con las mismas reglas en el Consejo Supremo Electoral, la mismita. Entonces, qué jodido fue lo que hicieron durante un año. Eso vos tenés que tener claro. Ahora, mira, en el caso de Nicaragua, aquí no hay que quitarle culpa o faltas que tuvieron la oposición en sí. La realidad es de que internacionalmente, tanto la Alianza como LUNAP, como la coalición nacional, han sido los que han representado supuestamente a Nicaragua. Es más, ellos han tejido una red de lobistas en Washington, los cuales están desde el doctor Tunerman, después gente que llegó con el doctor Alemán, gente que llegó con don Enrique, y ellos se acostumbraron a vivir ahí. Por supuesto que ellos conocen todas las entretelones que pasan en Washington, y muchos de ellos están asalariados. Y la realidad es de que se formó un grupo pro reformas que todos ellos los aceptaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que las reformas que hicieron, a pesar de los llamados nuestros de Iniciativa por el Cambio, en el cual les dijimos de que no solo eran reformas, porque primero reformas hay técnicas y hay políticas, y ellos hicieron caso omiso de eso. Es más, hasta se les pidió debates en los cuales tenían que poner ellos calendarización, quién los iba a sacar. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que cómo van a revisar un padrón electoral 5 meses y dan hasta mayo. Mínimo tienen que utilizar un año antes. Es más, Daniel Ortega ni siquiera ha invitado ahorita a las organizaciones de observación internacional. Y debido a eso, debido a ese documento, ahí no había absolutamente nada, Jaime. Ese documento ya lo tenían elaborado desde hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque están creyendo que en el consenso nacional es lo que está pensando la oposición en Nicaragua. Lo mismo que hizo la oposición. Perdóname que te interrumpa, doctor Henry, porque quiero hacerte una pregunta antes de darle paso a Enrique. Vos que has estado allá, y aquí lo platicamos en varias ocasiones, lo platicamos vos y yo, y lo platicamos con Enrique en nuestras conversaciones que tenemos los martes. Siempre teníamos la sospecha de que se estaban dando negociaciones debajo de la mesa. Claro. Y que ese documento era un documento hablado entre Ortega y la gente de la OEA y Almagro, más otros, pues, por todo lo que lo promovieron. Ustedes que estuvieron allá en la OEA y tuvieron la oportunidad de platicar, y en un momento dado inclusive platicaron con Trujillo, si no me equivoco, y con los asesores de Almagro, ¿hay negociaciones? ¿Hubieron negociaciones? ¿Hay negociaciones entre la OEA y el gobierno de Ortega que no son públicas? Pongámosla de esa manera. Mira, a nosotros nos da la impresión que sí, pero peor que todo, la mayor comunicación es oposición. Todo lo que te estoy diciendo, y no estoy diciendo que hay gente, que solo gente mala hay ahí, pero definitivamente hay gente que está engañando al pueblo nicaragüense diciendo que la solución va a ser a través de unas elecciones, cuando a 3 de nosotros sabemos que lo que menos posible va a hacer es que Daniel Ortega dé una elección libre. Elecciones a mañana sí probablemente van a haber, y dependiendo cómo le vaya con quien gane aquí en los Estados Unidos. Si él mira alguna suavidad en alguna cosa, ni elecciones va a dar. Y si él mira un poco más de dureza, yo siento que va a querer que den unas elecciones amañadas. Pero la realidad es que lo vergonzoso, y yo te digo honestamente, y te lo digo quien elaboró ese documento del Consenso Nacional, quien elaboró esas reformas electorales, verdaderamente se equivocó, porque las reformas están en un plano romántico, ¿me entendés? Sin ponerle fecha. Hicieron lo mismito que hizo la ANES allá en Bolivia, no cambiar las reglas del partido, no ponerle fecha. Para eso, en mayo él te puede decir, te voy a dar un magistrado. En mayo ya ninguna organización observadora va a depurarte bien el padrón electoral. Entonces, si nos vamos bajo la misma estructura, recordate que estas son estructuras electoreras. Ya la izquierda
Y es que esto no es ni izquierda, si estos son criminales, estos son asesinos, esto no es ni izquierda ni derecha, estos son gobiernos corruptos totalmente que se han apoderado de las cuestiones electorales, se han apoderado del mecanismo de la democracia. Entonces, aquí hay que ser claro, aquí la única manera, todo el mundo puede hacer cambios, la coalición, la UNAP, todo el mundo puede hacer cambios, pero regresemos a la realidad. No podemos ir a un proceso que ya desgraciadamente lo pusieron hasta mayo, pero así como se hizo, también se puede deshacer. Yo estoy de acuerdo con los puntos que dijo Enrique. Con esos puntos que dice Enrique Sáenz, nosotros, sea quien sea que gane aquí, debemos de convocar todos juntos. Yo quisiera que la Alianza Cívica, la vieja o la nueva, haya protestado por lo que dijo que Almagro, que el gobierno de Daniel Ortega es legítimo, cuando nosotros le demostramos fehacientemente que es ilegítimo de origen, es ilegítimo en funcionalidad. Eso de que nadie protestó, claro que se protestó. Quien no protestó fueron los políticos dueños de los partidos. Es más, don Fabio puso una queja ante una comisión internacional que fue respondida desde años después, diciendo que sí tenía razón. Vamos a darle paso a Enrique. Y Enrique, antes de darte, ya tenía razón, ya empezaron los conteos, ya CNN dio como ganador en el estado de Indiana a Trump, ya le asignaron los primeros, y que le dio Indiana, Kentucky y Nuevo Hampshire, le acaban de dar como ganador a Trump. Pues ninguno de los tres son sorpresa, pero ya empezó los conteos en los Estados Unidos. ¿Tu comentario? Bueno, por un lado, yo creo que aunque es cierto que en otros momentos el grueso de los nicaragüenses se han ido hacia uno de los polos, pero no nos olvidemos lo que ocurrió en el 2016 y no digamos, pero es que en el 2016 tal cosa. No, en el 2006 quiero decir, también en el 2006 esa es una realidad y que fue la que posibilitó de manera directa el ascenso de Ortega al gobierno. Entonces, cuando hagamos un repaso de la historia electoral de Nicaragua, no ninguneemos el 2006. El 2006 eso en tampoco, primer lugar. En segundo lugar, el 2006 tampoco ganó Ortega. El 2006 lo que hubo fue una negociación, lo que sea, pero el 2006 no ganó Ortega. Ahí lo que hubo fue una negociación entre el Montealegre, Alemán y Ortega. Tampoco ganó Ortega, y eso no lo estoy inventando yo, lo dijo Eliseo Núñez, que él admitió que él fue uno de los negociadores, donde fueron a negociar con Ortega, que le reconociera el segundo lugar. Ortega llamó a Alemán y Alemán le dijo, está bien, yo me presto a esto, pero a mí dame más diputados. Entonces quiere decir que en el 2006 tampoco ganó Ortega. Sí, pero ¿por qué llegó al gobierno? Porque estaban unidos Montealegre y Alemán. Llegó al gobierno porque estaban unidos el PLC y ALN, o porque estaban divididos. ¿Por qué pudo hacer Ortega eso? Si hubieran estado unidos, no hubiera hecho eso. Lo hizo porque estaban divididos. Entonces, pero dejemos el 2006 porque fue la división la que posibilitó, o antes, o durante, o después. Pero pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Ortega impuso estas condiciones electorales porque está fuerte. No, porque se dio cuenta de la debilidad de la oposición y que la comunidad internacional no estaba en disposición de ir más allá. Entonces, solamente voy, ojalá y que esto no sea de mal augurio, ¿verdad?, a recordar un episodio de la historia de Nicaragua, porque Ortega va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder de acuerdo con las posibilidades. Entonces, que suspenda las elecciones, no lo podemos descartar. Que haga una farsa electoral al estilo 2016, no lo podemos descartar. Que haga concesiones cosméticas y encuentre allí unos colaboracionistas de viejo o de nuevo cuño que se presten a la farsa, no lo podemos descartar. Pero tampoco podemos descartar lo siguiente,
1936, Anastasio Somoza García es electo presidente. No le gusta el número de votos que saca, pasa una semana después y se receta el 30%. Antes de 2 años convoca a una constituyente. Una constituyente. Antes de 2 años de estar Anastasio Somoza García en el poder. Por supuesto, Somoza gana la constituyente. ¿Y qué decide la constituyente? La constituyente decide, uno, que va a elegir la constituyente a Somoza García. No va a ser por el voto popular, sino que la constituyente va a elegir el nuevo presidente. ¿A quién elige? A Somoza García. ¿Con qué plazo? Con el plazo que estaba en la Constitución, 5 años. No, le receta 10 años la constituyente porque se supone que es depositaria de la soberanía popular. Esa constituyente. ¿Y qué decide esa constituyente? Que ellos, normalmente toda constituyente se disuelve una vez que se terminó la constitución y se convoca a elecciones generales, que ellos, los mismos constituyentes, van a ser diputados por el mismo periodo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahorita? ¿Vos crees que va a haber una constituyente? ¿Qué tiene que ver? Que el que ha copiado de manera más escrupulosa las recetas de Somoza Viejo se llama Daniel Ortega. ¿Que vos no descartás una constituyente? El que ha aplicado, solo lo estoy recordando. No, te pregunto, ¿vos no descartás una constituyente aquí? Exactamente lo que te voy a responder. Como el mayor somocista, en el sentido de que copia todas las recetas de Somoza Viejo, se llama Daniel Ortega, yo no descarto que esté contemplando en su menú de opciones, dependiendo de lo que tenga enfrente, convocar a una constituyente al estilo Somoza. Solo lo dejo sobre la mesa. No estoy diciendo que eso es lo que va a hacer. Lo que estoy diciendo es que no descartemos también esa opción. Cuando vos decías, solo quiero hacerte una pregunta, porque me parece que como que cambiaste de opinión de la última vez que estuvimos platicando a la fecha. Porque cuando la última vez que platicamos decía que había que construir algo nuevo, algo diferente, y ahora estás diciendo que se debe haber interpreto yo, como que debe haber una unidad incluyendo a los que están en la coalición. Entonces te pregunto una cosa, ¿esa unidad debe incluir al sector controlado por Alemán, al sector controlado por Brooklyn Rivera, al sector controlado por Cerrato? ¿Debe incluir esa unidad a esos tres grupos controlados por ellos? Yo realmente no he cambiado de opinión, lo que ha cambiado es la realidad, ¿verdad? Yo dije, y lo repito, se equivocaron la Alianza Cívica y la coalición y la Unidad Azul y Blanco al formar la coalición y darle entrada a la sala a las fuerzas políticas por eso estamos de acuerdo, los partidos políticos. Entraron, pero ahora para corregir ese error, déjame explicar porque si te respondo solo la pregunta, me quedo coto y coto me agarrás sin guantes. Entonces no me podés cotear. Entonces después dije, cuando apareció que no avanzaban, porque esto fue el 25 de febrero, dije, y aquí en este programa creo que estuvimos de acuerdo, en realidad tienen que salirse. Seguir allí es seguir desgastándose. Correcto. Pero además, me acuerdo muy bien, pero no pueden salir en el vacío. Para salirse, tienen que salir ofreciendo un programa de cambio, planteando una estrategia de lucha nacional e internacional y unas reglas del juego, ¿verdad? Internas, que no podían salir en el vacío. Bueno, pero en este caso la Alianza Cívica empezó como San Jerónimo, amenazaba que entraba y salía, etcétera, y entonces nos desgastó a todos. Se desgastó la Alianza Cívica, desgastó más de lo que estaba a la coalición y desgastó la lucha contra Ortega. Y llegamos 8 meses después, a enero,
Ok, Es entonces, decir, perdóname no es que pasamos a... Es por cuestión de tiempo que te interrumpo, perdóname. Entonces, tu posición, para ver tan claro, entonces, vos no estás en contra de que se haya salido, sino que se salió muy tarde y lo ha manejado muy mal. Se salió muy tarde y en el vacío, ¿verdad? Hablando de que va a ser una contradicción, pues, que ofende el sentido común, ¿verdad? Yo rompo, después que rompí con la unidad azul y blanco, que eso quedó en el silencio, ¿verdad? Después que estuve jugando allí después que fueron los dirigentes de la Alianza Cívica los que promovieron que entraran, después de todo eso, entonces como que si aparezco limpio de polvo y paja y todos van a venir aquí. Yo creo que estamos, como resultado de estos 8 meses, no estamos en buena situación, a lo más en estas condiciones, que por lo menos en mi opinión podemos apostar, y yo quisiera apostar, es a que no se sigan matando, ¿verdad? A que no se sigan dando tarascazos, que hagan un acuerdo de no agresión y que efectivamente, y esto vos lo has planteado antes, bueno, ya que se separaron, que cada quien ponga su negocio, compitan limpiamente a ver si a ver quién el pueblo respalda, quién le da el beneficio, si la población le da el beneficio o la realidad los vuelve a juntar en otras condiciones. Pero si algo he aprendido en este tránsito en la política es que las heridas personales no se olvidan y que los enconos, las diferencias después marcan pautas políticas. Entonces, en el punto en que estamos, que yo creo que no es el mejor, estamos en enero, hemos perdido 8 o 9 meses y ahora no importa, ¿verdad?, quién es el culpable. El hecho es que no nos sigamos enterrando porque el principal ganador es Ortega y el principal perdedor no son ellos, es el pueblo desempleado, es el pueblo que está sufriendo ahorita con el huracán, son los que sufren con la pandemia, esos son la única diferencia entre tu punto de vista y el mío es que yo no veo bajo ningún escenario que el grupo de Alemán, el grupo de Cerrato y el grupo de Brooklyn Rivera puedan ser parte de una oposición. Ese creo que es la diferencia que tenemos entre vos y yo. No veo ningún escenario en que podamos correr el riesgo, porque el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Ya lo vimos, y vos mismo lo has tocado en varias ocasiones. En el 2008 nos dimos todos, se le dio otra oportunidad a Alemán, todos contra Ortega. Vos y yo anduvimos haciendo campaña juntos, casi nos matan a los dos juntos. A vos te quemaron el vehículo en León, nos venimos juntos en mi vehículo. ¿Para qué? Para ganar las elecciones municipales y después Alemán negociara con Ortega y le entregara todo el trabajo que habíamos hecho. Entonces, vos por cualquier escenario, no se puede volver a cometer ni arriesgar al pueblo a que vaya en una opción donde incluya al Nordo Alemán y el sector del Nordo Alemán y aquellos que han traicionado al pueblo, porque ya lo siguen traicionándolo. Entonces, creo yo que esa es la diferencia. Y vos y yo ya lo vivimos, pues. Es una diferencia que vos estás señalando, ¿verdad? Yo no le he dicho, porque lo peor que me podría pasar aquí es aparecer como defensor de Arnoldo Alemán. No, pero vos dijiste un escenario en que más adelante tienen que unirse todos. Yo lo que lo que dije es, ya ahora que están separados, lo primero, y es lo que dije y lo repito, es que no se maten, que no se desguacen, porque eso no le hace bien a nadie. Y segundo, que compitan a ver quién lo respalda, si el pueblo nicaragüense respalda más a uno o a otro. Y si en el camino se pueden arreglar, se arreglen. El asunto es que en este momento, decir que aquí ganó que aquí perdió el otro, todos. Ahí tengo que darle la palabra a Enrique, tengo que darle la palabra al doctor Zelaya, pero ahí donde está, en ese momento, cuando vos decís ese momento, yo lo interpreto como dejar la posibilidad de que pueda, ahí donde está. Como dice la canción. Y no, es que el doctor Zelaya, sus comentarios finales. Bueno, miren, yo la realidad es que pienso de que nos desgastamos en lo mismo, hombre.
Miren, esto es como armar bolsas de 5 libras y 10 libras, pero van al mismo saco. Se separan, no se separan, se juntan, pero la primera opción que ellos tienen es la vía electoral. Ya dijimos que Daniel Ortega no piensa dar elecciones. Pues, imagínense, pues pensamos en constituyentes, pensamos en de 10 años. Pero hay que estar preparado, para esa opción. Por eso, pero la manera como tenés que estar preparado es buscando otros caminos, porque la realidad es que no lo hemos debilitado lo más que se pueda, que podríamos utilizando, buscando otros caminos, poniéndolo en las primeras opciones para que él, si acaso pudiera, diera condiciones para una elección libre. Entonces, la alianza junta o separada con la coalición o con la UNAP, la misma cosa es, solo se basan en el sistema de las elecciones. Y miremos lo que le pasó a la presidenta Anne por un año, que no cambió, no hizo absolutamente nada. Daniel Ortega no va a cambiar absolutamente nada el sistema electoral como lo tiene. Si va a pasar pequeñas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo les digo algo, en mayo, ahí van a ver, en mayo, cuando ya él llame lo revisen, que qué reformas va a dar, primero ya es demasiado tarde para todo. Ahí se van a ir parte de la Alianza Cívica, se van a ir parte de la coalición, se van a ir partidos políticos y se van a ir partidos políticos zancudos que han sido siempre con ellos, se van a ir unas elecciones. Déjame hacerte una pregunta. Va a poner dinero. Entonces, mira, Enrique, doctor Zelaya, una pregunta por el tiempo de nuevo, porque ya se nos ha pasado y queremos ir a ver cómo están lo de las elecciones de los Estados Unidos. Ya van a ser las 6:30. Iniciativa por el Cambio está dispuesta o apoya la idea que aquí lo hemos propuesto Enrique y yo desde hace tiempo, la creación de una alianza política que se prepare para todos los escenarios, ¿verdad? Correcto. O sea, sin descartar uno ni amarrarse en uno, o sea, todos los escenarios tienen que estar listos para todos los escenarios. La iniciativa por el Cambio está dispuesta a eso. Claro que está dispuesta, pero no un discurso abstracto que dice en todos los escenarios, pero solo trabajamos en el político. ¿Por qué no trabajamos en declarar al Frente Sandinista como una organización terrorista? ¿Por qué no trabajamos en de que apliquen la NICAA con todo su rigor? ¿Por qué no le ayudamos al Comité Internacional que ya hayan acusado por crímenes de lesa humanidad aquí en los Estados Unidos a un montón? Esos son puntos a discutir, que los discutiremos en otro próximo programa. Yo no estoy de acuerdo que se le aplique la NICAA a Nicaragua. Ahí sí sufre el pueblo y no sufre Ortega. Pero bueno, volvemos, está sujeto a la discusión. Y si no lee el último artículo de Enrique Sáenz, cuando escribe de que Daniel Ortega es más imperialista que cualquier otro, porque depende de los Estados Unidos. Solo vamos Entonces, solo con la amenaza de quitarle eso, él tiene que saber que él se va a caer, aunque el pueblo verdadero, yo te digo algo, los campesinos están dispuestos a comer guineo con sal durante un año, pero que se caiga. Esa es la verdad. Y esa es la decisión que tenemos que tener todos los nicaragüenses. Dejamos la discusión y el análisis. La libertad cuesta, Jaime. Si murieron 140,000, ahora con menos vidas, pero sí lo podemos derrotar. Y lo vamos a derrotar con posiciones firmes, no pensando que vamos a ir a unas elecciones. Claro que si se dieran, pues sería el mejor método. Dejamos la discusión para el próximo martes, si les parece. Quedan invitados ambos. Don Enrique, rápidamente, no sé si querés decir algo. No, solamente para ratificar que efectivamente yo creo que para desafiar a Ortega, derrotar a Ortega e impulsar un cambio democrático, se requiere constituir una alianza política que todavía no existe. Y esa alianza política se plantee efectivamente los distintos escenarios, pero el primer escenario es el de los problemas de la gente, el del 66% que no tiene empleo, el del más del 50% de empresas que están pasando el Niágara en taburete, el de los pensionados que están. Ese es el primer escenario al que se debe abocar toda fuerza política. Pero también tiene que estar claro, y el pueblo tiene que estar claro, que para que puedan empezar a solucionarse esos problemas, Ortega tiene que salirse. Esa es la única manera. O sea, es un círculo vicioso,
Aquí No, nada, no, aquí no, nada, con pues. eso sí no estoy- Aquí nada va a con eso sí cambiar. no estoy de acuerdo. Aquí nada Con va a eso cambiar sí no estoy mientras de Ortega acuerdo. sigue en el poder. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y en un minuto te lo digo por qué. Si esta desgracia, ¿verdad? El gobierno el que tiene que atenderla. Nosotros tenemos que decir, es obligación gobierno Lo correcto. atenderla. Sí, Y tenemos denunciar que va a decirle poder la seguir comunidad denunciando. internacional, Denunciar- no le dé un centavo. denunciar ¿verdad? va- Porque denunciar se lo va a cargan. poder seguir Lo que denunciando. quiero decir es que no podemos sentarnos a esperar y No, que yo estoy- a la gente se la estoy lleve claro el que demonio. por eso por hoy- lo menos un grito pegar Yo en estoy favor de la claro, gente. yo estoy claro que tenés que seguir denunciando y tenés que seguir poniendo la diferencia de cómo actuaría un gobierno verdadero comparado a la propuesta a lo que está haciendo este gobierno actual. Pero también hay que tener peligro en no crear falsas expectativas que la oposición puede resolver los problemas que está viviendo el pueblo. Porque la única Eso yo manera no lo he que lo dicho. va a poder Eso resolver yo no lo puedo decir. es Ni lo he cuando dicho, llegues ni al lo puedo poder. decir. Porque Bueno, sería fatal. quedan invitados los dos para el próximo Quedamos martes. pero no, estás dejando así. Queda la expectativa para el próximo martes. Henry, doctor Sáenz, gracias a los dos. Nos vemos el próximo martes. Aquí los quedan invitados los tres. Y al igual que los amigos televidentes, le cuídense, mis bendiciones y mi agradecimiento para ambos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. La unión de todos los sectores democráticos va, pero no debe ser a ciegas, sino haciéndolo bien. Todos los nicaragüenses estamos unidos. Todos queremos derrotar a esta dictadura y construir una Nicaragua mejor. Pero no sería la primera vez que derrocamos a un dictador y nos viene algo peor. Actualmente, algunas agrupaciones políticas como el PLC de Arnoldo Alemán, el PRD de Saturnino Cerrato y Yatama de Brooklyn Rivera se han unido y controlan a la coalición nacional. Los tres han sido aliados del Frente Sandinista en la historia reciente, Alemán con el pacto, Cerrato respaldando la reelección de Ortega y Brooklyn siendo parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El MRS también tiene fuerte incidencia en la coalición nacional